Dios a través de la Biblia. Conoced la verdad y la verdad los libertará. Con Dairo Alvis y Tomás Serpa. Muy buenos días. Nuevamente le doy gracias a Dios por estar en el canal de Dios en Montería, CNC. Es el canal para edificación de las almas. Le doy gracias a Dios por todo estas personas que están haciendo posible que esta señal llegue a los hogares, llevando poder de salvación, que es la palabra de Dios. Le doy gracias a Dios por todos. También aquí en este lugar, en el canal, en la 34,9 de Montería, está Iglesia Oré Montes de Dios, para edificación de almas, todos los domingos y días de semana como los jueves, viernes, de 7 en adelante de la noche, PM. La gloria y la honra de Dios esté sobre todo con aquellas personas que estén escuchando esta palabra para ponerla por obra. Le pido a Dios, a través de Jesucristo, por todos los ministerios, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros, que se haga una voluntad perfecta de Dios en la palabra de Dios, enseñando claramente el poder de la palabra para edificación del pueblo de Dios. Bendito eres, Padre Santo, Jehová Dios. Doy gracias por todo, Padre. Amén, amén. Hoy vamos a hablar un tema que está en Primera de Timoteo, capítulo 4, del 1 en adelante. Al 11 puede ser, pero vamos a desenglosar lo que vamos leyendo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. La palabra de Dios nos está indicando que el amigo Alex allá en su casa está escuchando esta prédica para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Bendito eres, Señor. Aquí dice, apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Vamos a entrar en materia para desenglosar estos puntos que el hombre divide la palabra en sus creencias falsas y vanas. Pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu que es la palabra de Dios, dice claramente, la palabra de Dios, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, y escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dios dice que lo que no está escrito es pecado, y lo que está es pecado son doctrinas de demonios. Lo que se está hablando son doctrinas de demonios. ¿Sí? ¿Cuándo apostatará el hombre de la fe? Porque el hombre se hará sabio entre su propia fe. No con la fe conforme a la palabra de Dios, sino conforme a la fe del hombre, a la única fe que Dios tiene para que todos los que estén escuchando esta palabra detrás de sus televisores sean tomados para bendición y vida eterna. La palabra de nuestro Señor Jesucristo es para ponerla por obra, y no hay dos palabras sino una. Dios no nos está hablando en diferentes formas, sino en una sola forma.
en la obediencia a sus mandamientos para perdón y arrepentimiento de pecado para perdón de pecado en el nombre de Cristo, que Él perdona nuestros pecados. Entonces los hombres blasfeman contra Dios hablando necedades, hablando doctrinas falsas, que los estamos viendo en las congregaciones, porque no han llegado al conocimiento de la verdad para hablar la palabra, primero honrando y agradando a Dios, primero honrando y agradando a Dios, y después el hombre, cuando escuche esta palabra, será tomado para bendición, si la pone por obra. Si no la pone por obra, conociendo la palabra, tiene mayor condenación porque ya tiene la palabra. ¿Sí? El que conoce la palabra y no la obedece, para él hay más condenación que el que no la llegaba a conocer. Porque Dios aparta una misericordia, como el caso de Pablo, que él la conoció, se apartó y fue uno de los, creo que después de Jesucristo fue el más grande de los apóstoles o santos que Dios tuvo sobre la tierra. Pero antes de eso Dios lo esperó hasta que se arrepintiera. Dios permitió sus obras antes de conocer a Dios, porque antes era gentil, antes era rebelde y perseguía a la iglesia de Jesucristo. Entonces, dice la palabra, pero el Espíritu dice, la palabra es el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, ya estamos en estos postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que unos dicen, esto es así, esto es asado, esto es así. Y ellos no tienen una fe conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a los que hablan la palabra disfrazada. Pero el hombre que no tiene conocimiento, él entiende y cree que lo que el apóstata le está hablando es verdad, porque no tiene sabiduría. Pero ese apóstata, ese hombre va a ser cortado de la tierra al lago de fuego, donde arde la llama, en el lago de azufre, donde el gusano no muere ni la flama se apaga. Porque nosotros tenemos que hablar es lo que está escrito, sin quitarle una tilde a la palabra, para que aquel pueblo que está escuchando entre por el camino de las ovejas, sepa hallar la puerta de la ciudad, para poder nosotros heredar también el reino y las ovejas también. Entonces, estos falsos profetas harán perder un pueblo, sabiendo que ellos también están perdidos. Entonces dice, engañadores y en doctrinas de demonios. Dice, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. El hombre que no tiene sabiduría, es muy fácil escuchar al hombre que les está predicando una palabra y lo creen. Y lo creen. Por eso hay que escudriñar la palabra de Dios para poder saber si el hombre aquel está hablando la verdad o está hablando la mentira. Hay que escudriñar. Jesucristo lo dice. Juan 5:39, escudriñen mis escrituras porque allí os parece que está la vida eterna. Escudriñen las escrituras, dice Dios, a través de Jesucristo. Ahora, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. ¿Sí? ¿Qué son? Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Y mandarán abstenerse de alimentos. Abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. El hombre que ha conocido la palabra de Dios ya no puede creer, no comas esto, no comas esto, no comas esto otro, te hará daño, mira esto, mira lo otro. Cuando yo no conocía, si yo comía lo que me prohibía el médico me hacía daño. Pero cuando el hombre sabe y le obedece a Dios, que debe comer todo
Y nada le hará daño si lo damos a gracias a Dios por esos alimentos. Dice que tenemos que darle gracias a Dios por los alimentos. Padre, bendigo tu nombre, santificado sea tu nombre, Padre. Te doy gracias por este alimento, por estas manos que lo hicieron, Padre. Y sé que los estoy bendiciendo tu nombre, y tú bendicirás todos estos alimentos que me van a hacer bien a mí. He probado eso y sé que nada me hace daño. Y me han prohibido todo los que no tienen fe en Dios, sino en el mundo. Los médicos me decían, esta carnecita no la comas. Este aceite, no. Cuidado, comes esto, o esto otro. Para el que no tiene fe, ahí está metido una tiniebla. Pero para nosotros los que buscamos la fe en Cristo, que dice que nada lo que entra a la boca hace daño, sino lo que sale de ella, porque salen los malos razonamientos, adulterio, fornicación, odio al prójimo, los homicidios y todas las cosas que salen de un corazón sucio, eso sí hace daño, porque vamos a matar al prójimo hablando mal de él, en el chisme, hablando mal del uno, hablando mal del otro, ahí sí está, eso sí es malo. Pero lo que entra a la boca dice que llega al estómago y de ahí a la letrina. Entonces, si lo ponemos en acción de gracia en el nombre de Cristo, nada nos hará daño. Entonces, esto es para el creyente. Para el que no cree, los médicos le dicen que no coma cerdo porque el cerdo le va a hacer daño, y si lo come le hace daño, porque él no cree en Dios sino en el médico. Entonces aquí cada quien está Dios poniendo la fe, es que la tengamos no en el hombre, sino en Dios. Y lo que diga Dios es lo que vamos a creer con fe, es lo que nos va a hacer el bien, es lo que vamos a entender el poder de Dios cuando Dios nos está hablando a través de su espíritu. Aquí estoy hablando, su espíritu, ¿entiendes? Porque Dios es espíritu. Entonces, Dios nos está hablando a través de su espíritu, que son sus mandamientos. Si tengo fe en esos espíritus, a mí no me hará daño nada. A mí no me va a hacer daño nada, en ningún momento. Me va a hacer daño la palabra, me va a hacer daño comer, me va a hacer daño lo que me pongan me lo puedo comer. Y nada me hará daño. Ya tengo completamente seguridad en el nombre de Jesucristo que nada de lo que yo coma me hará daño. Y si tú pones la fe en Cristo también, tú pones la fe en Cristo, que nada te hará daño, nada te va a hacer daño. Porque dice Dios que lo que tú digas con tu boca creyendo en fe, que se hará, hecho está. Entonces, si yo pongo fe en el nombre de Jesucristo, que esta culebrita frita está sabrosita y está liñadita, y yo Padre, bendigo tu nombre, gracias por esta culebrita frita, esa culebrita frita no me va a hacer daño, porque Dios lo dice. Entonces, e incluso hay partes donde dice, comerán veneno y cosas mortíferas, y no les hará daño. Entonces, ¿en quién hay que creer? ¿En el hombre o en Dios? El hombre común cree en el hombre, pero yo soy un hombre no común, sino de Dios, y por eso creo en lo que Dios dice, y por eso más nunca me he enfermado, porque Dios es mi sanador. Él es el que sana, Él es el que me ha dado nueva vida, el que me ha hecho nueva criatura, y qué gloria y honra le doy a Dios, porque he entendido el poder de Dios, que no es religión, sino es poder de Dios que da a nosotros para vivir eternamente, confiado en lo que dice la palabra, pero confiado en fe. Aquí está hablando en la fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice Habacuc 2:4, que el justo por fe vivirá. Entonces yo vivo ¿por qué? Por la fe. Y cuando dice justo, ¿por qué? Por la justicia de Dios. El que aplica la justicia de Dios es justo. Y dice, y el justo por fe vivirá. Entonces, si yo soy justo porque aplico la justicia de Dios en mi vida y tengo fe, yo voy a vivir por esta fe. Entonces, aquí es donde está el poder. El poder no está a veces ir a las iglesias cristianas, sentarse a calentar sillas. ¿Y dónde está la fe? ¿Dónde está predicar la fe? Entonces, para poder hacer las obras de Dios, ¿sí? O que soy católico y no sé qué. ¡Ay, no hay nada!
Si no ponemos la fe, no hay nada para agradar a Dios, porque tenemos que buscar a Dios a través de su palabra con fe, con fe. Entonces dice, prohibirán casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Esto es para que cree. Esto es para que cree. Para que no cree tiene que buscar los médicos. Para el otro sistema. Tiene que buscar que el médico le diga, no comas esto, no hagas esto, no hagas ya. Pero aquí dice, prohibirán casarse. Prohibirán casarse. Tú no puedes casarse porque tú tienes que estudiar teología y vas a ser sacerdote. Todo eso que dice el hombre, que hagan fuera de lo que escrito está, son doctrinas de demonios. ¿No será que el demonio está en esas iglesias? ¿No será que no están en los corazones de esos hombres? ¿Sí? Están en los corazones de los hombres que prohíben casarse. Para que le puedan servir a Dios, no puedes casarte. ¿Sí? Aquí lo está diciendo el Espíritu. No me vayan a juzgar a mí. Esto se lo inventó Dios. Y ese no falla. Lo que Dios habla no falla. Porque Dios es verdadero. Por eso los sacerdotes van a tener que entregarle cuenta a Dios. Por la forma como ellos están predicando la palabra. Porque el que estudia el sacerdocio no se puede casar. Eso lo inventó el hombre por negocio. Pero no porque Dios, el Espíritu, lo dijo. Aquí lo dice la palabra en el Espíritu. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, sacerdote, buena obra desea. ¿Sí? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, codicioso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, no de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sujeción, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Sí? Dice la palabra. No a un neófito, no sea un envaneciéndose caiga en la condición del diablo. También es necesario que tenga bien testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazos del diablo. Tenemos que ser irreprensibles de los demás, da buen testimonio en nuestros actos. Eso es lo que está diciendo para los sacerdotes, para los obispos, para los diáconos, para todo ese pueblo, ¿sí? Y también para nosotros, ahí nos meten, para todos los ministerios de Dios, ahí nos meten. Si alguno desea esta obra, buena obra quiere, porque es la obra que Dios quiere, edificación de las almas, ¿sí? Pagarle a Dios con la edificación de las almas, buena obra quiere, ¿sí? Pero ¿qué hace el hombre? No puedes casarte porque tienes que servirle a Dios de esta forma. Dios hace como Él quiere. El que quiera casarse, que se case. El que no quiera casarse, que no se case. Para que le sirva mejor a Dios y no comparta la fe con su esposa. Pero aquí está diciendo que tiene que casarse para que Él pueda dar ejemplo. ¿Cómo va a casar? Yo voy a casarme. Voy donde el sacerdote que me haga el cursillo. Un hombre que no ha tenido hijos, que nunca ha tenido esposa, que no sabe cómo se dirige un hogar. ¿Cómo va a darle ejemplo a otro cómo se va a dirigir un hogar si él no ha vivido? Es lo que está diciendo Dios aquí. Que tiene que hacerlo para él poder gobernar la casa del Señor que somos nosotros, que es la humanidad. ¿Sí? Él lo está diciendo. Si él no puede, si ni tiene esto, ni tiene hijos, ni tiene esposa, ¿cómo podrá él gobernar la casa de Dios? ¿Cuáles son la casa de Dios? Nosotros, los hombres de la tierra. ¿Cómo podrá él decirle cómo se cría una familia? Si él nunca ha tenido familia. Porque le prohíbe el hombre, no Dios. Por eso dice Hebreos, capítulo 10, 11, que ellos no se curan sus pecados, menos los de los demás, porque son hechos por las leyes de los hombres, por unos estatutos que los hombres han creado, pero no por el Espíritu directo de Dios para obedecer la voluntad perfecta de Dios. Y ellos se someten a unos sistemas, y no solamente ellos, también los pastores y los otros ministerios acá, que le están sirviendo a Dios equivocadamente. Mucho cuidado. Porque en la tierra estoy viendo cada día más falsos profetas que verdaderos, y les declaro que si no se arrepienten a tiempo, hoy, ahora mismo,
de escudriñar y obedecer la palabra, la condenación del infierno está cerquita y la muerte la declaro cerquita porque Dios lo dice. Declaremos, no seamos perros mudos, para que ellos, cauterizando y hablando falsas profecías, hacen caer a un pueblo. Ahí hay derramamiento de sangre. Hay derramamiento de sangre cuando no se predica la verdad, cuando no se hace la voluntad perfecta de Dios. Hay derramamiento de sangre y se está viendo en todas las congregaciones y en las iglesias, en la mayoría, no todas, perdón, en la mayoría, en un alto porcentaje, en un alto porcentaje, hay más iglesias que veo la falsa profecía que la verdadera. Hay más. Ahí me pongo el plano de Gedeón cuando escogió los 32,000 y solo 300, ni el 1% entró, casi ni el 1%. Así es lo mismo que hoy. La palabra de Dios da ira al que diga la verdad. La gente enriqueciéndose con los diezmos y las ofrendas apenas les interesa más que dar el poder arriba. La palabra de Dios tenemos que darla tal como está escrito. Y Dios pondrá en el corazón de que se le predique la verdad, que le dé a los que predican, porque el que predica su palabra, que coma de la palabra. Dice la palabra en Efesios 6:6, que todo el que se le dé la palabra, déle de toda cosa buena a aquel que lo está instruyendo para el Espíritu. En Corintios dice que den conforme a lo que tienen, no conforme a lo que no tienen. Porque ¿qué pasa? Y a los que tienen mucho dinero, que le den conforme a lo que tienen al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios le dé conforme a la sabiduría que Dios le ha dado a ellos, para que haya un equilibrio entre los que tienen dinero, que le den a los que no tienen, pero está hablando para el pueblo de Dios, para que les está enseñando vida eterna, ¿me entiende? Les está diciendo, y también tener una misericordia con algún pueblo que está necesitado, ya esa es otra parte, pero aquí estamos hablando del pueblo de Dios. Dice, para que esto no le falte ni la sabiduría de Dios, ni a esto le falte la economía de los ricos que tienen este dinero. O sea, ahí debe haber un balance. Mucho cuidado. La raíz de todos los males es el amor al dinero. No que el dinero sea malo, sino que por causa de esta muchos se apartaron de la fe de Dios. Entonces, mira, les hablo de una cosa y les hablo de otra para irles aclarando. ¿Y dónde estamos hablando? En que prohibirán casarse, en que prohibirán alimentos, en que el falso profeta tendrá ese comezón de explicar y de hablar lo que no está escrito. Dice la palabra, porque todo lo que Dios creó es bueno. Ay, voy a ir donde el cura que me bendiga el agua. Voy a ir donde el pastor que me bendiga esto. No. Esa agua, si la cojo del río y digo, gracias Padre por esta agua, bendigo tu nombre, gracias y te doy gracias por esta agüita. Esa agüita es lo mismo que ese alimento cuando le damos gracias a Dios. Esa agüita está bendecida desde que Dios la hizo, porque Dios, la matica, la frutica, el agüita, lo que Dios nos dio, todo está bendecido por Dios. Y si nosotros le damos gracias a Dios por todo lo que nos va dando, ya todo eso está bendecido. Tenemos que entrar en esta bendición. Vaya, estoy bebiéndome el agua que el cura o que el pastor me bendijo, y estoy allá mirando a la vecinita, y estoy hablando chisme, y estoy bebiendo ron, y estoy haciendo lo que Dios no me ha agradado, y estoy en el pecado. ¿De qué sirve tomarme la agüita creyendo que está bendita, si mi corazón está vuelto un infierno de pecado? No, tenemos que limpiarnos el vaso por dentro, limpiarnos el corazón, y darle gracias a Dios por todos los alimentos, y darle gracias a Dios por todo lo que nos va dando, darle gracias a Dios por todo este nuevo día, y primero darle gracias a Dios por la sabiduría que nos ha puesto en nuestro corazón para vida eterna, porque esta sabiduría es la que nos vamos a llevar el día del juicio final, porque cuando Dios nos venga a pedir cuenta por cada palabra necia que hemos hablado, somos salvos ahí somos condenados, tenemos que entregarle cuenta a Dios, y por cada palabra sabia que estemos dando, ahí vamos a ser salvos, porque así lo dice Dios y yo lo creo. Entonces, cualquiera cree que por estar hablando basura y después allá en la casa arrepintiéndose y al día siguiente, por todas esas palabras vamos a presentarnos ante el tribunal de Dios, para bien o para mal. Para mal,
si hablamos necedad. Para bien, si hablamos lo de Dios y edificamos las almas. Tenemos que saber que de nuestra boca sale el bien y de nuestra boca sale el mal. Él dice que por tu lengua comerás y por tu lengua también no comerás. O sea, por ella vivirás y por ella te condenarás y por ella te bendecirás y por ella te maldecirás. Porque nosotros por la lengua tenemos que... Pero eso tiene que salir, cambiar la vieja personalidad para que hablemos la santidad de Dios. Porque si tenemos la vieja personalidad, vamos a seguir hablando las mismas necedades. ¿Sí? Porque todas las cosas que Dios hizo son buenas. Son buenas. Nosotros lo que tenemos que tener es la confianza en Dios, que nada nos va a hacer daño. Dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado todo lo que tocamos, todo lo que bebemos, todo lo que comemos, todo lo que emprendamos va a ser santificado. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Tengan fe. Ustedes van a hacer un trabajo, Padre, gracias te doy por este trabajo que voy a hacer. Tengo la fe que esto me va a salir bien. Tenga fe que Dios está con usted. Cuando puso su nombre y la fe en Dios, usted le va a salir bien el trabajo, le va a salir bien la salud, le va a salir bien sus hijos bien criaditos, la mujer va a ser más obediente, porque tenemos que poner todas las cosas en manos del Señor, con amor, apacible, no encolerizarnos, no llevar la ira, no llevar la ira. La ira reposa en el seno de los estúpidos, dicen una versión, otros dicen el seno de los necios, el que decía el 7:9. La ira mata al estúpido o mata al necio, Job 5:2. Acá en Santiago 1:20 dice que donde está la ira, Dios no está. No reposa Dios. Y cuando no reposa Dios, ¿quién reposa? Satanás en nosotros. Porque tenemos el corazón lleno de ira. ¿Entiendes? Entonces, deja la ira a Dios. A Dios es que tenemos que dejarle la ira. Pero ¿con quién Dios tendrá ira? No son con los rebeldes que están contra Él. Amén. Son con los rebeldes que están contra Él. Entonces, nosotros no podemos pelear con Dios. Porque Dios es todo. Él nos está dando el camino de salvación para arrepentimiento de pecado. Pienso que el tiempo se me ha terminado. Voy a dar una palabra de oración para bendición de aquellos que han escuchado esta palabra. Bendito Dios, santo eres, Padre, santo, santo, santo eres. 3 veces santo lo dices. Entonces te santifico más y más cada día, porque la honra y la gloria y la santidad es para ti. Cuando digo santifico tu nombre, es cuando Él dice en el Padre Nuestro, dice, santificado sea tu nombre, Señor. Yo estoy santificando el nombre de Dios, para que Dios cada día entre más en nuestros corazones y que todas las obras que hagamos sea conforme a la voluntad de Dios. Bendito Padre Celestial, santo eres. Ponme más sabiduría a mí y a todos los que escuchan esta palabra, a los predicadores, a los ministerios de Dios en la tierra. Padre, para honrarte, glorificarte, adorarte, alabarte, predicar tu palabra en juicio. El que tenga santidad, el que no tiene santidad no puede dar la palabra en juicio, porque él se siente. Entonces busquemos la santidad, porque Dios quiere que seamos santos, porque Él es santo, justo, porque Él es justo. Entonces, 1 Corintios 6, del 1 al 5, busquemos esa palabra. Dice, porque solo los santos juzgarán al mundo. Y el mundo necesita los juicios de Dios todos los días. ¿Para qué? Para exhortar los pecados. Bendito Dios, grande eres. Doy gracias a Oscar allí, que está en este lugar atendiendo estos estudios de que esta señal se llegue. A Pedro Ascanio, el administrador y pastor de este lugar, que lo pusiste como administrador. La bendición de este pueblo esté con ellos, Padre, para que tú los bendigas cada día más en sabiduría y en añadiduras. Amén y amén. Dios a través de la Biblia. Conoced la verdad y la verdad los libertará. Con Dairo Alvis y Tomás Serpa.